vamos a continuar con esta serie, ¿cierto? Miniserie que comenzamos la semana pasada, que es, como bien les comenté, ¿cierto? Que son cápsulas, o se conoce como cápsulas teológicas. Y el propósito que tienen, ¿cierto? Es condensar una doctrina, ¿cierto? Una enseñanza, ¿cierto? Abundante, y tratar de resumirla en una cápsula la cual pueda entenderse, y eso, en eso me esforzaré el día de hoy, de que podamos entender, ¿cierto? Conforme a la misericordia de nuestro Dios, sobre el oficio, ¿cierto? Profético de nuestro Señor. Bien dijimos, ¿cierto? Y mencionamos que el propósito de conocer al Señor bien lo saca a relucir el apóstol Juan cuando escribe, ¿cierto? Y llama a, a todas las señas, ¿cierto? Las señales. De hecho, si tú analizas el libro de Juan, Juan no usa o no utiliza la palabra milagro. Él usa la palabra señales. Y él dice que todas las señales, ¿cierto?, que se escriben en el libro de Juan son para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo nosotros tengamos vida eterna. Entonces, el propósito, mis hermanos, de conocer realmente al Señor es que ese conocimiento nos pueda llevar y fortalecer y conducir tranquilamente a la vida eterna. Entonces es necesario conocer, ¿cierto?, bien a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ir, ¿cierto?, realizando, ¿cierto?, esta cápsula, hemos tomado como base, ¿cierto?, el Catecismo Menor de Westminster, y específicamente hoy abordaremos lo que es la pregunta 24, donde nos dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? A lo cual responde: Cristo ejecuta el oficio de profeta, revelándonos mediante su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Ese es el propósito, mis hermanos. De hecho, mis hermanos, el propósito fundamental que tenía la profecía era apuntar a la redención, mis hermanos, a la redención en Cristo Jesús. Ese era el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, que el pueblo estaba en oscuridad, que el pueblo estaba en tinieblas, que el pueblo estaba en pecado, pero que había una promesa, una redención, donde el mismo Dios, ¿cierto?, escribiría, ¿cierto?, la ley en los corazones de su pueblo. Entonces nosotros bien dijimos la semana pasada que hablamos, ¿cierto?, y abordamos la palabra como tal sobre el ungimiento, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto?, de que un ungido era alguien que era comisionado por Dios. Era alguien, ¿cierto?, comisionado o apartado para una labor o una función específica, la cual Dios quiso. Que ese ungimiento, ¿cierto?, se hacía por medio del aceite que el mismo Dios estipulaba en el Antiguo Testamento que había de hacerse por medio del arte de la botánica, ¿cierto?, que era la fabricación de aceite por medio de especias o de las mejores selección de especias, plantas, ¿cierto?, árboles, con el fin de crear un aroma perfecto, un aroma que estelara, ¿cierto?, algo diferente. Y esa persona, cuando era ungida, tenía ese aroma y se entendía que esa persona ya había sido comisionada y apartada, o era alguien llamado por el Señor. Entonces, Cristo, nuestro mediador, dijimos, ¿cierto?, que cumple tres oficios: el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Y ahora es como nosotros iremos construyendo, ¿cierto?, esta cápsula por medio de la palabra. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, específicamente al capítulo 4, verso 16, por favor. Dice:
Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, continúa Lucas, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, mis hermanos, lo que nuestro Señor hace está muy claro, que es citar, ¿cierto?, una porción del Antiguo Testamento, específicamente el texto que en nuestras escrituras se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2, y lo que hace él es afirmar que dicha profecía, que dicho pasaje, se trataba completamente de él, de su persona. Mire lo que dice Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ahora, ¿qué nos debe llevar a entender todo esto, mis hermanos? Que en el oficio profético de Cristo está tanto establecido y confirmado por la profecía como por el cumplimiento de esta profecía. Hay una profecía, ¿cierto?, que se hace o se le hace al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, pero también existe el cumplimiento de dicha profecía, cumplida ¿por quién? Por nuestro Redentor, Mediador y Salvador, Cristo Jesús. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque lo que hace Isaías no es algo nuevo para el pueblo de Israel. No era una promesa nueva después de años que ha pasado Israel, ¿cierto?, como una nación que ha estado, ¿cierto?, en conflicto con los pueblos vecinos, una nación que ha estado, ¿cierto?, en los años gloriosos de Israel, ¿cierto?, con el imperio que llevaba David, Salomón, ¿cierto?, y posterior se divide, ¿cierto?, que se conoce como el pueblo o la era del pueblo dividido. Y ahí, ¿cierto?, comienza un periodo oscuro para Israel, ¿cierto? Mucho pecado, mucha idolatría. Y aquí cuando está Isaías llevando estas palabras, ¿cierto?, Israel se encontraba en completa oscuridad. Pero esto no era nuevo. Es más, si nosotros retrocedemos y nos vamos, ¿cierto?, al periodo del Éxodo, periodo donde el pueblo estaba guiado por lo que se conoce por la teocracia, gobernado directamente por el mismo Dios, Israel ya había recibido la promesa de un profeta de entre sus hermanos. Mire que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Nos dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
palabras de Moisés, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Y luego el apóstol Pedro, refiriéndose a las promesas realizadas a Israel, cita en Hechos capítulo 3, verso 22, esta verdad y esta promesa, y dice: un profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiráis. Entonces, mis hermanos, nosotros volviendo a nuestro pasaje del Evangelio de Lucas, cuando el Señor afirma, ¿cierto?, el cumplimiento de la profecía, Él nos dice en el verso 24 del capítulo 4, y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Entonces, el Señor utiliza la palabra profeta para referirse a Él mismo como un profeta. Y como profeta, ¿cierto?, en su establecimiento o en el periodo que estuvo, ¿cierto?, aquí en la tierra, Él se presentó como tal, como un profeta que traía la palabra del Señor. Mire que dice Mateo capítulo 17, verso 5. Mateo capítulo 17, verso 5 dice: mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él hoy. Entonces, mis hermanos, el ministerio de Cristo consistía en anunciar las buenas nuevas de salvación, en anunciar la venida, ¿cierto?, y el establecimiento del reino de Dios y el cumplimiento, ¿cierto?, de ese reino. De hecho, el Señor dice que el reino ya está en medio de nosotros. Y eso es lo que creemos nosotros con el concepto del ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino está establecido en medio nuestro. Cristo ya gobierna en medio de su pueblo, pero que dicho cumplimiento, o sea, dicha profecía o dicho establecimiento no ha llegado a su consumación perfecta. Estamos siendo transformados, estamos siendo, es cierto, santificados por medio del Espíritu Santo, que viene a ser el sello de nuestra salvación, y es por medio de ese Espíritu que tú y yo estamos siendo transformados. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es por medio de ese Espíritu que se va dando, ¿cierto?, esa promesa, donde llegaremos a un momento que esa promesa llegará a un momento culmine, donde veremos al Señor tal cual es. Mire que dice Mateo capítulo 9, verso 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Tenemos una parte, ¿cierto?, del pueblo en que reconocía el establecimiento, ¿cierto?, y el cumplimiento de esta promesa, donde se les dice que en medio de ustedes, ¿cierto?, o en medio de sus hermanos, se levantará un profeta. Pero para algunos, Jesús no era más que un simple impostor. Esa es la realidad. Ese fue el motivo por el cual se le crucificó, porque se le acusó de ser prácticamente a alguien que mentía y que adulteraba, ¿cierto?, y convulsionaba la fe, la promesa que se había en Israel. Mis hermanos, Jesús era el profeta prometido. Jesús era el profeta prometido para la nación de Israel. Él era el cumplimiento de la promesa hecha en Deuteronomio al pueblo de Israel en el periodo del Éxodo,
y era el cumplimiento de la promesa hecha a Israel en periodo de oscuridad en tiempo del profeta Isaías. Jesús era el cumplimiento, era el profeta prometido. No olvidemos, mis hermanos, que Israel esperaba el cumplimiento de esa promesa. Ellos vivían expectantes a las promesas de su Dios. ¿Por qué? Porque se levantaría un profeta en medio de ellos como Moisés. Pero en realidad, mis hermanos, ese profeta era mayor que Moisés. Dice Lucas capítulo 7, verso 16, que el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mis hermanos, aunque por las palabras, ciertos, por los milagros, las señales que hace cierto nuestro Señor Jesucristo como el profeta prometido, el pueblo subestimó la majestad de Jesús. El pueblo no supo ver la grandeza, el pueblo no supo apreciar el valor y la grandeza que había en el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el prometido por Dios. Eso tú lo puedes ver en un simple relato que se da y que es muy conocido, donde dos hombres, cierto, que van camino a una aldea llamada Emaús, van teniendo un cierto diálogo con un bajo semblante. Ellos están muy tristes porque oyen, cierto, que un par de mujeres se acercan a la tumba donde había sido puesto el cuerpo de nuestro Señor y dice que cuando las mujeres, cierto, van al lugar, Lucas relata que se aparecen dos hombres con vestiduras blancas y le anuncian, ¿cierto? Y le confirman que Jesús ha resucitado. Y ese mismo día estos hombres oyen estas cosas, pero lo que les llama la atención y lo que realmente llama la atención que ellos se entristecen porque aunque en la tumba no está el cuerpo de Jesús, tampoco estaba Jesús. Entonces ellos están muy entristecidos, ellos están muy afligidos, van caminando con un bajo semblante, pero ignoraban, vivían, y eso nos da a entender que muchos dentro también de la iglesia, aunque afirman creer en las promesas, necesitan ver, no poniendo la confianza en la esperanza, mis hermanos. Porque dice que estos hombres se pusieron muy tristes porque en la tumba, en el lugar, no estaba Jesús. Pero dice el texto, mis hermanos, que Jesús, cierto, se les aparece camino a Emaús, pero que sus ojos estaban velados para que ellos no pudiesen ver que les hablaba. En pocas palabras, ellos caminaban tristes, habiendo perdido toda esperanza de la promesa. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 18 al verso 21. Dice, respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, ellos creían que era un profeta, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero oigan esto, pero nosotros esperábamos. Nota la palabra esperábamos.
Si hubiese habido una convicción, Lucas hubiera dicho aún en ese momento, pero nosotros creemos en tiempo real, en tiempo presente, no en tiempo pasado. Nosotros esperábamos. Ya no había una esperanza, había una duda. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ahora tú puedes notar la poca confianza de parte de estos hombres teniendo al profeta en medio de ellos. Había una tristeza, pero también había otra verdad, es que las palabras de este profeta no las causa cualquiera, el resultado no lo causa cualquiera. Ni yo como predicador, ni tú como alguien que comparte con un hermano la palabra, no tiene el mismo efecto las palabras tuyas con las palabras de este profeta. Porque dice que este profeta estaba en medio de ellos, un profeta mayor que Samuel, un profeta mayor que Elías, un profeta mayor que Oseas, un profeta mayor que Jonás, un profeta mayor que Isaías. Y un profeta mayor está hoy en medio de nosotros, incluso mayor que Moisés. Mira lo que dice el texto, que las palabras de este profeta produjeron en estos hombres. Verso 31 y 32, cuando él les habla y dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y mira el resultado de las palabras de este profeta a estos hombres que habían perdido toda esperanza, que estaban en aflicción y ya creían que Jesús ya no era el profeta que había de redimir sus vidas. Dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Ese fue el resultado que produjeron las palabras del profeta, del ungido de Jesús en la vida de estos hombres. Y eso es lo que debe producir en nosotros, en nuestra vida, en mí, en ti, cuando estudiamos a la persona de Cristo. Debe arder nuestro corazón. Ese es el resultado que se debe producir en mi corazón y en tu corazón al momento de estudiar a Cristo Jesús, que arda el corazón. ¿Por qué? Porque Él es la promesa que se te ha hecho a ti y a mí, la promesa de redención de nuestro pecado, mis hermanos. Porque Él ha traído la voluntad del Padre. Él ha revelado lo que el Padre quiere para nosotros. Mire lo que dice Juan capítulo 5, verso 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas demostrará para que os admiréis. Luego Juan capítulo 14, verso 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, en el oficio profético de nuestro Señor Jesucristo, son 4 puntos que nosotros debemos considerar en este oficio. Y dice, el primero es la recepción de la revelación inmediata sobre los misterios divinos que se producían entre los profetas con un llamado extraordinario. No cualquier persona podía autoproclamarse ser un profeta. Por eso, aquel que era un profeta realmente llamado y comisionado por Dios
debía ser ungido con el aceite realizado, establecido por el mismo Dios para uso santo. Y es por esa razón que Jeremías acusa en el capítulo 23 a los falsos profetas cuando dice, ¿qué hay? ¿Qué hay en el corazón de estos profetas que profetizan el engaño de su corazón? Que llaman a mi pueblo paz, paz, paz. No hay paz, solamente hay espada y juicio. Y él dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Pero el que tiene mi palabra, que hable de mi palabra con fidelidad, que tiene que ver la paja con el grano, declara el Señor. Y hoy tenemos un buffet de autoproclamados profetas que solamente enseñan, hablan y mienten lo que su corazón les hace sentir cuando el Señor no los ha llamado. Cuidaos de los falsos profetas, amada iglesia. Segundo, en el oficio del profeta era vista y se identificaba por la proclamación y la exposición solamente de las palabras de Dios. Ningún tipo de experiencia personal. Tercero, se caracterizaba por la predicción de acontecimientos futuros, no de cosas novedosas, mis hermanos. Si tú analizas el oficio profético en el Antiguo Testamento, solamente anunciaba juicio y esperanza, juicio y esperanza, juicio y esperanza. Ese era el mensaje profético del Antiguo Testamento. ¿Y esperanza de qué? Esperanza de redención, mis hermanos. Esperanza de redención del estado en el cual actualmente se encontraba el pueblo. Esa era la única profecía, el único motivo de la profecía, traer juicio y esperanza de redención para el pueblo. Y como cuarto, la proclamación de la revelación por medio de milagros, que confirmaba que dicho profeta realmente había sido comisionado por el Dios verdadero y no había sido levantado por el propio engaño de su corazón. Entonces en Cristo, mis hermanos, se cumple y se cumplió la promesa del profeta prometido. Como nuestro profeta, Cristo nos revela la voluntad de Dios, ¿cierto?, para nuestra salvación. Eso es la revelación que trajo Cristo. Nuestra salvación, no una vida abundante, no una vida material, sino que nuestra salvación, nuestra redención de nuestros cuerpos caídos. Segundo, no solo lo hizo cuando estaba en los días de su carne, es decir, en la tierra, sino que también lo hace hoy en día. Cristo ejerce, escuche bien, Cristo ejerce el oficio de profeta, revelándonos la verdad por medio de su palabra y su espíritu. La voluntad para nuestra salvación. De hecho, Pablo dice a los tesalonicenses que la voluntad de Dios para el hombre es solamente la santificación. Para eso nos llama el Señor por medio de su palabra. Mire que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, note esto, en estos últimos días, se está refiriendo al momento en que el autor escribe esta epístola, y desde ahí se cuentan estos últimos días. Seguimos en los últimos días. No hay más revelación, no hay más profeta, porque el profeta en medio nuestro es Cristo Jesús, y hoy cumple ese oficio por medio de su palabra. Dice, en estos últimos días
nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mis hermanos, Jesús no solamente proclamó la palabra de Dios, sino que Él fue la palabra hecha carne. Él es la palabra hecha carne. R.C. Sproul decía en su introducción a la teología sistemática, Jesús no solamente es el sujeto de la profecía, Él es también el objeto principal de la profecía. Él no solamente enseñó acerca del futuro o declaró la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios y es el punto central de toda la enseñanza profética del Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede el día de hoy? Si Cristo era profetizado, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, cumplió el oficio como tal, ¿habrá cesado su oficio en Cristo Jesús? De ninguna manera, mis hermanos, de ninguna manera. Cristo en su ascensión todavía ministra su oficio profético, y escúchenme bien esto, y Él lo hace por medio de sus apóstoles, pastores y maestros, según lo que nos revelan las Escrituras. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por esta razón, mis hermanos, sus mensajeros que predican la palabra deben hacerlo de parte de Dios y delante de Dios. O como bien dice Pablo también en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Ese debe ser tu anhelo. Aquellos que desean el día de mañana o sienten un llamado a ser partícipes del ministerio de la predicación, deben entender que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como nuestro Señor por amor a Él, por amor a lo que Él hizo, por su redención, por sus beneficios, por sus favores, por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros, no por lo que nos puede dar, sino que por amor. El Señor Jesús exige, mis hermanos, que le escuchemos a aquellos, ¿cierto?, que proclaman la palabra como si le escuchásemos a Él mismo. Mire lo que dice Lucas, capítulo 10, verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Mis hermanos, si ha habido algo en nosotros que no hemos sabido apreciar y no hemos sabido ver, es el inmenso amor que Dios ha tenido con la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Cuando nosotros analizamos Efesios de manera detallada, ¿cierto?, y nos vamos un poco a lo que es la gramática del pasaje, en Efesios capítulo 4, verso 11, nos dice, ¿cierto?, que Dios dio a algunos el ser, ¿cierto?, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores, ¿cierto? Él habla que Él dio dones a los hombres, ¿cierto? Así dice el pasaje. Bueno, cuando tú analizas la palabra don, viene y como resultado te arroja
la palabra regalo, obsequio. Entonces, en pocas palabras, lo que el texto está diciendo, que Dios le dio regalos, le dio favores, obsequios a la iglesia. Y tú analizas la historia y ves cómo la iglesia en su existencia ha sido beneficiado con muchos maestros que han contribuido al desarrollo del pensamiento y del cuidado de la iglesia. Dios ha levantado en cada periodo hombres fieles, dispuestos a predicar la verdad, aun cuando el mundo se está cayendo y está convulsionado por la mentira de Satanás. Tú analizas en el primer siglo, ¿cierto? Cómo Dios nos dio a un apóstol Pedro, a un apóstol Juan, a un apóstol Pablo, a un Lucas, a un Judas, a un Mateo, que dejan plasmada la historia, el desarrollo histórico de la iglesia que se está dando, ¿cierto? Creciendo en el primer siglo, que es lo que hoy formamos como el Nuevo Testamento, y también nos dio hombres en el Antiguo Testamento. En el segundo y tercer siglo, ¿cierto? Y ya empiezas a ver, ¿cierto?, el periodo de los padres de la iglesia, los cuales combatieron firmemente las herejías, ¿cierto?, que estaban levantando del mismo seno de la iglesia. Se empieza a desarrollar la doctrina, la fe verdadera, ¿cierto?, la fe ortodoxa, la fe histórica, la fe apostólica, como quieras llamarlo. Pero ahí tenemos también hombres, regalos que Dios ha dado para la iglesia. Para un cuarto siglo, ¿cierto? Ya el Señor darnos a un San Agustín, el que se considera como el hombre más influyente de los 1000 años de la iglesia. Pero yo creo en lo personal que es el más influyente de toda la historia, porque todos escriben bajo el pensamiento de un hombre que era impío, pero que por medio de la fe es transformado y hoy se le conoce, ¿cierto?, como San Agustín. Ahora la fe no debe estar puesta en San Agustín, ojo, pero es un regalo. Debemos reconocer lo que él ha hecho por la iglesia. Y así sucesivamente, ¿cierto? Llegamos a la historia del periodo de la Reforma. Tenemos a un Lutero, a un Calvino, que son, ¿cómo se llama?, quienes impulsan, ¿cierto?, la Reforma protestante en los diversos países. Y después con el tiempo va apareciendo otro regalo, ¿cierto? Un Thomas Watson, un Charles Spurgeon, pero mis hermanos, son regalos que el mismo Dios ha dado para la iglesia, que muchas veces nosotros como iglesia no lo valoramos. ¿Por qué? Porque hay una especie de pereza en el cristiano hoy en día, mis hermanos. Como que creemos, ¿cierto?, el concepto errado de que hay que ser solo Biblia, mis hermanos, y no. Ser solo Biblia muchas veces te lleva a errores garrafales en tu día a día, en tu vivir, porque no debemos menospreciar lo que Dios le ha dado a otros hombres. Son regalos, y ahí es como Cristo sigue cumpliendo su oficio profético a través de estos hombres que fielmente se esfuerzan por exponer, por enseñarnos, por hacernos comprender los misterios que muchas veces nosotros no podemos entender. Esos son favores, son regalos que el Señor ha dado para su iglesia. Y debemos valorarlos, debemos atesorarlos y entender que si los estamos escuchando a ellos, leyendo, estamos escuchando a aquel que les envió. Oremos, Señor, para que el Señor nos pueda ayudar y entender que en esta función profética Cristo sigue siendo activo, estando activo por medio de los pastores, maestros que hoy en día le ha dado a la iglesia.